día tenemos acá a mi hermano de la música desde Colombia, mi estimado Z, de Koji Kauto. Bienvenido aquí a Los Ángeles, que está de pasada. Así que vamos a aprovechar a conversar un par de cositas. Gracias, profe. Siempre es un gusto verte, saludarte, compartir historias. Che, ya tenemos ya desde el 2007 por ahí, 2008. Sí, empezamos a trabajar con el Biologic. El Biologic, sí. Claro que sí, ¿no? Entonces, es más, nos encontramos cuando yo estaba ya grabando, estaba empezando a grabar con The Black Cat Bone. Me acuerdo que ahí fue que nos conocimos en el estudio, allá en Bogotá. Y bueno, desde ahí pues hemos estado juntos en Colombia, hemos estado juntos aquí en Estados Unidos, en México. Nos falta en Perú nada más, allá en tierra. Sí, no hemos coincidido en Perú, pero hay que hacerlo. De todas maneras, bueno, pues una de las cosas que es bastante tradicional acerca de Koji Kauto es la energía que tiene la voz. ¿Qué es lo que buscas tú cuando estás trabajando con cantantes? Desde hace mucho tiempo, cuando se generó Koji, buscábamos que fuera como la banda sonora de la película. Cuando está la escena de acción de la película, siempre buscamos que fuera muy así nuestra música. Y buscábamos que la energía de la voz transmitiera eso. En eso Cartridge era como, digamos que es como el precursor y como el que lo tuvo mucho más claro, que después se fue heredando a los otros cantantes. Bueno, también tuvimos la fortuna de en un muy corto periodo de contar con Donny Rubiano, que también tenía una voz bastante potente. Lo que buscamos nosotros, o lo que se busca con Koji, es tener una voz que sea más cercana a un scream, a un growl, no tan growl, sino mucho más screameada, mucho más abierta, que se oiga un poco más visceral, que no sea tan pesado como el growl, y que eso se amolde muy bien primero a la afinación que tenemos y que empuje a la gente a sentir esa potencia, acompañado de unas voces que llamamos limpias, que realmente no son limpias, que son unas voces como histriónicas, que van como con un poco de grano por debajo, como unos lamentos. Ese es el tipo de voz que buscamos. Es más una voz histriónica porque tengamos en cuenta que los músicos de Koji son personajes. Cada uno está llevando estamos en un tiempo-espacio que no existe, con un personaje que no existe, y le estamos dando vida en el escenario. Tú llevas tanto tiempo componiendo canciones. La mayoría de las canciones de Koji Kauto, ¿cómo es que nacen? ¿Cómo es que se trabajan? Hay distintas maneras, han existido muchas maneras. Había una época, en la época de Mono Cartridge, claro, que era el riff. Venían de un buen riff. Muchas veces Cartridge tenía un riff en mente, Mono que también riffeaba muy bien, y yo no soy muy bueno con la guitarra, pero soy bueno, digamos, con las teclas. Entonces hacía muchas cosas con un teclado, me acuerdo que teníamos un MC 505, que ese era el que utilizábamos para todo. Muchas veces ahí escribíamos también, lo escribíamos en MIDI, íbamos generando, nos imaginábamos como un teclado, muy inspirados por la onda de Nine Inch Nails, muy inspirados por la onda de Prodigy, y de ahí íbamos generando, pero basándonos en un buen riff, potente, ágil. Esa era una manera de componer. La otra es la del MIDI, que lo utilizamos mucho hoy día. Es más como empezar a generar una canción que sea más pseudoelectrónica, más viniendo de una base electrónica, que se va convirtiendo hacia un rock pesado. Son las dos maneras. La primera la orgánica me parece mucho más, conecta mucho mejor con el público, y me parece como un poco más honesta porque es visceral, o sea, viene desde adentro. Es un riff que alguien practicó, que tocó, venga, modifíquele esta nota, hagámosle así, y ya empezamos a sumar los instrumentos. La otra es muy técnica y se hacen muy buenas canciones, digamos. Mechanical Animal, que es una de las canciones que más reconoce la gente, es una canción que es hecha así. Es hecha desde el MIDI como tal, que se fue sacando y se fue modificando hasta que terminó siendo la canción pesada. Bueno, y eso es lo que están haciendo en los últimos 2 discos. Esa ha sido la manera como han estado componiendo mayormente, ¿sí o no? Sí,
Digamos que en el principio las llaves de composición eran más cercanas con mono, sobre todo con mono, sí. Y bueno, el cartridge que también aportaba muchísimo. En la segunda parte del proyecto, mi hermano, Giro sí. Que también hace parte de Koji con voces y demás, con quien tenemos otro proyecto, muchas de las canciones, él rifea para mí, él sí tiene, digamos, tiene como la capacidad de tocar bien la guitarra, entonces él rifea muchas veces para mí y de ahí nacen muchas canciones. Bueno, esa etapa del Biologic es bastante aprendizaje para ti, porque tú también trabajaste con Keith Hillebrand. Keith Hillebrand, claro que sí, claro que sí. Y yo me acuerdo que me contabas que habías aprendido muchísimo de él, sobre todo en cuanto a lo que era hacer las secuencias, ¿no? Eso fue como si Koji me hubiera pagado un curso intensivo, fue mucho. Para mí y para Mono, que fuimos los que estuvimos más cercanos a él, que es un gran diseñador de audio. Él es, más que músico, es un diseñador de audio. Trabajó muy de la mano con diseño. Sí, y diseñó, él ayudó mucho en el diseño del Logic. Él estuvo dentro de esa parte del diseño del Logic ya cuando lo pasan más de DAW a ser un poco más amigable con la secuenciada. Él estaba trabajando. De hecho, en ese momento que él va a trabajar con nosotros, él llevaba una versión beta en su computador, en su laptop, y la utilizaba mucho para tirar sonidos. Entonces, tú que lo mezclaste, había muchos filtros, había muchos ambientes que eran súper distorsionados, unos sonidos que fueron diseñados exclusivamente para nosotros por él. Y le aprendimos un montón de cosas en el sistema de producción, sobre todo en la parte electrónica, y tenía una ventaja que él justo había grabado uno de los proyectos de Philippe Anselmo. Él había estado en el estudio con Philippe Anselmo unos años atrás, y también le ayudó mucho a Cartridge, digamos, a la hora de la grabación. Él le ayudó un montón también. Digamos, Cartridge la tenía muy clara, pero digamos el posicionamiento de micrófonos y demás, él la tenía muy clara, muy clara. ¿Algo en particular que te reventó el cerebro de lo que él hizo y dijiste, wow, nunca había visto a alguien hacer eso? Bueno, unas percusiones que modificó, que fueron grabadas, o sea, las grabamos en el estudio, o sea, las grabamos reales, pues. Él las modificó y quedaron sonando como si fueran, no sé, como un high, sí, como un high five ahí, o sea, como si se hubieran hecho desde un sistema electrónico. Esa modificación me voló el cerebro. Y me voló el cerebro un poco. Yo en esa época pensaba que era muy eficiente a la hora de grabar. Pensaba que era muy bueno grabando porque pues, grababa para muchos artistas y lo hacía muy, muy bien. Y no había tenido quejas. Y me acuerdo que él llegó al estudio y me bajó de esa nube, pero así de un solo tanganazo. Arrancamos a grabar en la primera canción y no me acuerdo qué canción era. Yo la tenía clara, la que más habíamos ensayado. Siempre lo hacíamos así, digamos, es nuestro sistema de grabaciones. Vamos con la que más tenemos todos clara. Esa es la primera, para que todos nos sentamos cómodos. Yo la lancé, terminé y todos dijeron, listo, ya, quedó perfecta. Y él dijo, no. Como en el cuarto compás, en el tercer tiempo, ahí está pelado el snare. No, yo no pelo snare. Entonces la pusimos y sí, se escuchaba ahí que había golpeado mal y me había llevado un sonido muy metálico. Y él se lo había notado. Digamos que él era muy meticuloso con ese tipo de cosas, con otras no tanto. O sea, tú también lo viviste en la mezcla. Pero en ese tipo de detalles él es muy como de música electrónica. Él tiene muy clara, como si estuviera viendo la grilla y estuviera partida por tiempos. Él sabe dónde está el daño, tal. Él sabía dónde era a la hora de editar. Él decía, en el cuarto compás en tal, ahí hay un glitch, córtenlo y modifíquenlo. Era como lo que más tenía él. Y bueno, y la capacidad de diseñar audio, que después de eso también a Mono y a mí nos nace una profesión, que era, bueno, una profesión no, sino digamos un trabajo, que era empezar a generar efectos para videojuegos y música para videojuegos. Claro. Ya con las enseñanzas pues con un poco lo que hemos aprendido de él y un poco de esa herencia de lo que nos dejó él, lo utilizamos y salió como un emprendimiento, llamarían hoy día. Eso para mí fue una excelente experiencia, trabajar con ustedes ahí en el Biologic.
con la excepción nada más de que me acuerdo que tú estabas metiéndote con bastante fuerza en lo que era la parte del sonido. Creo que Carriage también. Sí. Y había uno más, creo, de repente era el Mono. Mono, sí. Sí, me acuerdo que estábamos trabajando, yo ya en esas épocas estaba trabajando en línea. Sí. ¿No? Y me acuerdo que estaba con ustedes. Y uno me preguntaba una cosa, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cómo estás haciendo lo otro? Tal. Y llegó un momento en que dije, bueno, o sea, o mezclo o enseño, una de las dos. Sí, Tengo claro. que escoger. Claro que sí, pero fue bastante interesante para mí, sobre todo, porque no era la primera vez que estaba trabajando con una banda que venía con esta onda industrial, pero sí una banda que estaba viniendo desde Latinoamérica y no sonaba para nada a una banda de Latinoamérica. Yo había estado trabajando en esas épocas con Florian, por ejemplo, que es precisamente el que diseñaba los sonidos para Rammstein. ¿No? Debe ser en los primeros 3 o 4 discos, por lo menos. Debe ser que él es el que se encargaba de todo. Es un alemán que vive aquí en Los Ángeles, ¿no? Y desde acá mandaba todo para allá, ¿no? Pero sí, ¿no? Definitivamente Koji Kabuto me dejó una muy buena impresión una vez que yo empecé a escuchar la música y ya. Lo demás es historia, pues, ¿no? Sí, claro, ya. No, ahora, tú sientes de que, ya me has contado acerca de la parte del MIDI, los riffs, pero ¿te parece cuándo llega la melodía a las canciones? ¿Venía desde antes del riff, junto con el riff? Junto con el riff. Junto con el riff. Junto con el riff viene la melodía. Siempre hay espacio para seguir creciendo con la banda. Sí, claro. Y yo lo veo, por ejemplo, Foco, que está creciendo muchísimo con la parte vocal también, ¿no? Sí. La última vez que los vi a ustedes tocando en vivo fue en México. Estábamos en México y estaban ustedes ya con este formato que lo habían hecho en el último Rock al Parque también, con los tres, hacen las 3 voces. Me acuerdo que yo estaba con Coqui Tramontana de Masacre y se quedó impresionado el hombre con la parte vocal de lo que ustedes estaban haciendo, y eso que él ha visto tantos proyectos en su carrera musical, ¿no? Pero claro, eso realmente es algo que ustedes van a tratar de seguir manteniendo. Sí, es la idea. La idea es tratar de tener un show con varias voces para poder tener distintos colores y para tener potencia. Digamos, lo que ganábamos ahí teniendo a Giro era como un poco más de grano en la voz, un poco más, y teniendo al Foco respaldando era potencia, porque Zero, que es muy bueno vocalmente también, o sea, se educó muy bien, y su scream es un scream bastante particular, o sea, él hizo un tono que es de él, que está muy bien. Lo cual es bueno, porque cada cantante tiene que tener su sello. Claro, está muy bien. Le faltaba un poco de potencia. El de Foco sí es un poco más potente, incluso siento que es más potente que el del mismo cartridge en algún momento. Pero yo creo que también es un tema de tamaño, ¿no? El Foco es un poco más robusto. Creo que eso le ayuda también a tener un poco más de potencia vocal. Más caja torácica. Más caja torácica que le ayuda al diafragma. Lo pienso desde esa manera. Pero sí, la idea es tener las 3 voces, y en grabación también tener 3 voces, seguir teniendo 3 voces.